Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México. Bienvenidos a Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México. Mi nombre es Alejandro Vargas, instructor de educación financiera de la Franklin Templeton Academy. Y el día de hoy, como siempre, me acompaña Luis González, codirector de inversiones de Franklin Templeton, México. Buenísimo, mi estimado Luis. El día de hoy vamos a estar hablando de, ahora sí, una de las principales categorías de inversión, deuda, ¿sí? Y lo vamos a ver desde la perspectiva, como mencionaste en el episodio pasado, desde la perspectiva del inversionista. Ya hablamos de la empresa, de cómo se financia, para qué requiere capital y dependiendo de en qué fase se encuentre, qué opciones tiene de financiamiento. Ahora nos centramos exclusivamente en la parte de la deuda y para comenzar me gustaría preguntarte o pedirte que nos definas qué es la deuda para el inversionista. Cuando, la deuda o los bonos, lo vamos a estar usando de manera indistinto, pues en esencia es prestarle dinero a alguien, ¿no? Y que te regrese ese dinero con interés, ¿no? Se lo puedes prestar bien hacia el gobierno o bien a empresas o a instituciones financieras. Y la idea es que pues una vez que se lo prestas, te esté pagando un interés periódico, un interés la mayoría de las veces acordado, y al final del periodo pues, te regrese el dinero. Si le prestaste 1,000 pesos, que te pague interés sobre esos 1,000 pesos y al final del periodo que te pague los 1,000 pesos de regreso, ¿no? Perfecto. En esencia. Buenísimo, perfecto. Entonces, un contrato de deuda entre tú como inversionista y un emisor, se acuerdan los términos de la deuda y esto, el hecho de que esos términos se acuerden con anticipación, también hace que esta categoría de activos sea un poquito más conservadora en términos de riesgo-rendimiento. A ver, no necesariamente conservador, pero sí por lo menos sabes a lo que te estás enfrentando. Más predecible, por decirlo así, entonces, ¿no? ¿Sí? Exacto. ¿Por qué? Porque tienes un cupón o un interés que te paga de manera periódica. Sabes que al final te va a pagar el monto inicial. Sabes cuándo te lo va a pagar, hay una fecha de vencimiento, hay una fecha de pago de intereses. Entonces, digamos que es una estructura más transparente para el inversionista. Obviamente no está exenta de riesgos, ¿no? Si una empresa quiebra o si una empresa de repente no tiene flujos para pagar, pues entonces defaulten la deuda y pues ya no necesariamente te va a pagar lo que te dijo que te tenía que pagar, ¿no? Uh-huh. Quitando ese riesgo, ¿no? Quitando el riesgo de default o el riesgo de no pago, la verdad es que es una estructura bastante noble en donde sabes cuánto te va a pagar, cuánto y cuándo, con qué periodicidad, qué montos, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. Ahorita ya empezaste a hablar un poquito de los elementos que tiene cada uno de estos instrumentos. ¿Te parece bien si los revisamos rápidamente? Sí. Mencionaste el monto inicial, que en términos técnicos lo conocemos como el valor nominal. Exacto. ¿Sí? Si pudieras darnos unos ejemplos, sabemos que en México la deuda más común en la que invertimos son los CETES, ¿no? ¿Denominación de los CETES? O sea, los CETES generalmente son instrumentos que se venden a descuento. Es decir, son instrumentos que, pues sí, como su nombre lo indica, te los venden a un precio menor al que te lo van a repagar, ¿no? Entonces, generalmente cuando compras un CETE, al final del día te pagan, o al vencimiento, te pagan 10 pesos por cada CETE que compras. Pero tú vas a comprar el CETE a 9 pesos. ¿No? El CETE no te va a pagar intereses, el CETE te va a pagar el diferencial del precio al que compraste y el valor nominal, que es 10. Entonces, si tú compras un CETE a 9 pesos y es a 28 días, a los 28 días te va a regresar 10 pesos. Y tu ganancia es 1 peso, ¿no? No hay un pago de intereses, simplemente hay un regreso de capital, ¿no? Y es por eso que los CETES se llaman bonos cupón cero o bonos de interés cero, porque no te pagan un interés, simplemente te pagan el diferencial entre el precio que compraste y el precio que vas a recibir. Y tienen un valor de 10 pesos, ¿no? Y en términos de plazo, pues tienes CETES pues de prácticamente de cualquier plazo entre un día a casi 2 años, okay, ¿no? Los más comunes son 28 días, 91 días, 182 días, 360 y 720. Sin embargo, puedes encontrar, y ahorita vamos a ver de qué es el mercado secundario, puedes encontrar en el mercado secundario pues plazos de distintos tipos, ¿no? Ok. Regresando a la parte del valor nominal y poniendo a un lado los CETES, tenemos también bonos de desarrollo que le llaman, ¿sí? Eso es denominación de... Uh-huh. Los bonos o los M-bonos tienen valor nominal de 100 y esos sí son bonos cuponados, ¿no? Es decir,
Generalmente pagas 100 para comprarlos, dependiendo de su valor de mercado, pero idealmente pagas 100 para comprarlos. Y a lo largo de la vida, cada 6 meses te van a ir pagando un interés sobre esos 100 pesos. Y al final de los 5, 10, 20, 30 años que tenga el bono, pues te van a regresar esos 100 pesos. Entonces, ¿cuál es tu ganancia a lo largo de la vida del bono? Pues obviamente todos los intereses que te estuvo pagando el bono durante, o sea, digamos semestralmente, durante el tiempo que lo tuviste, ¿no? Perfecto. Hablaste de cupón, mencionabas que los CETES son un cupón cero, y cuando hablamos de cupón estamos hablando de ese interés periódico que se te está pagando, ¿correcto? Ujú. Entonces en CETES ese es un cupón cero, no se te paga un interés periódico, sino que lo compras a descuento, se te da el valor nominal al término del contrato, pero en los bonos el cupón es ese interés que sí se paga de manera periódica, ¿no? Y a lo largo del plazo del bono, ¿no? Exacto. Y aquí luego hay una confusión bastante importante, ¿no? Porque cuando inviertes en un bono, en realidad te debes fijar en 2 tasas. Digamos que un bono tiene 2 tasas, Ok. ¿no? La tasa cupón, que es la que dices, que generalmente es fijo, a veces es flotante, pero vamos a hacer el caso de que asumamos que es fijo. Ujú. Es fijo y sabes cuánto es al momento de comprarlo, ¿no? Y en el momento en que nace el bono hasta que vence, ese cupón no cambia, ¿no? Es decir, te va a pagar 6,5% sobre los 100 pesos. Vamos a redondear el número, te va a pagar 6%, ¿no? De tal forma que el primer trimestre te paga 3 pesos y el segundo trimestre te paga 3 pesos. Es decir, 3% sobre 100 y 3% sobre 100, para que juntos sean 6%. Ese es el interés que te va a pagar o la tasa cupón. Y después tienes el yield, ¿no? El yield o la tasa de rendimiento. Ujú. Esa es una tasa un poquito más compleja y es, digamos, que incluye todas las formas de rendimiento de un bono. O sea, un bono puede ganar dinero, uno, a través de la tasa cupón, de los intereses que te paga periódicamente, y dos, puede tener ganancias de capital, ¿no? Es decir, conforme se mueven las tasas, tú puedes, o sea, esos 100 pesos que le metiste al bono, el bono se puede revaluar a 110 pesos o puede bajar a 90 pesos, ¿no? Si sube, pues entonces si sube de precio, entonces estás ganando un extra. O sea, no solo son los intereses, sino que además estás ganando o sea, te estás teniendo una ganancia de capital. Si compras un bono a 90 pesos y te lo llevas a vencimiento y te está pagando un cupón de 6, ¿no? Entonces, no, pues, entonces vas a ganar más de 6, ¿no? Porque vas a ganar el cupón más 10 pesos que te va a dar al final del bono. Tú lo compraste a 90 y te va a pagar 100, ¿no? Entonces, el yield, te digo, es un poquito más complejo y ya trae incluida estos efectos, que es intereses más ganancias o pérdidas de capital que podrías esperar a lo largo de la vida del bono, ¿no? Entonces, en realidad, la tasa a la que te tienes que fijar es la tasa de rendimiento, ¿no? Esa es la tasa que realmente importa. La tasa de interés es importante, sí, sobre todo si estás buscando flujos, si estás buscando que te esté generando una renta semestral el bono, eso está bien, pero o sea, cuando estás invirtiendo de manera seria en bonos, yo creo que el dato más importante que tienes que voltear a ver es la tasa de rendimiento. Ok. Antes de entrar de lleno en esta diferencia entre la tasa de rendimiento y la tasa de cupón, eh, me gustaría preguntarte, porque de hecho esto nos va a permitir ligar un poquito del contenido anterior, cómo se fija la tasa de un bono, Ujú. ¿sí? Cuando es emitido por primera vez. Claro, mucho va a depender del emisor, ¿no? Generalmente tiene que ver con, o sea, Perdón, cuando hablamos de emisor estamos hablando de quién emite ese bono, de ¿no? quién emite Pudiera el ser bono. un gobierno, una institución financiera o una empresa. Exacto. Correcto. Sí, y generalmente la tasa la puedes ver como una suma de primas de riesgo, Ok. ¿no? Es decir, tienes una tasa base, que podríamos decir que es la tasa libre de riesgo global, ¿no? Que es, vamos a suponer, el treasury de 28 días, de un mes, ¿no? Ese treasury, o sea, por ejemplo, si es el gobierno mexicano el que esté emitiendo, pues obviamente el gobierno mexicano es mucho más riesgoso que el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ese treasury es la base y eso hay que subirle un extra, una prima de riesgo por no ser Estados Unidos, por ser México, ¿no? Después tienes que subirle la inflación esperada en México, por lo menos tienes que ganar la inflación. Después, si eres una empresa,
pues por definición, una empresa que está ligada 100% a México, pues por definición el gobierno es menos riesgoso que tú, entonces tú eres más riesgoso, tienes que subirle una prima extra por ser un riesgo más grande que el gobierno mexicano. Y digamos que acumulando primas es como se va poniendo la tasa de un bono, ¿no? Perfecto. Y generalmente esa tasa, o sea, tienes una idea de por dónde tiene que estar, ¿no? Ya que acumulas todas esas primas, dices, ok, el bono tiene que estar alrededor del 8, entonces sales, se subasta, hay una subasta, y el mercado pone el precio final, ¿no? Es decir, el mercado dice, ok, yo creo que esta empresa es más riesgosa de lo que está diciendo, entonces le voy a pedir más tasa, entonces en lugar de salir al 8, sale al 8.50. O bien el mercado puede decir, o sea, yo creo que esta empresa es menos riesgosa de lo que los demás están pensando, y entonces en lugar de salir al 8, sale al 7.50. ¿No? Pero al final del día es el mercado el que pone en esa subasta, es el que le pone precio al bono, ¿no? Bien, entonces antes de entrar también en el tema de las subastas y de cómo se ofertan estos bonos, cerramos esta parte de las características de un bono hablando de la calificación crediticia. Hablabas de que se establece una tasa libre de riesgo y se le van aumentando ciertas primas. Me imagino que una de esas primas es qué tan riesgosa es el emisor en términos de poder cumplir con esa obligación de pagarte tu dinero de regreso y darte esos cupones periódicos. A esto le llamamos el riesgo crediticio. El riesgo de crédito, exacto. Y tiene que ver mucho con las primas, ¿no? Si al final del día una empresa es tan fuerte como el gobierno o, pues sí, lo suficientemente grande o diversificada para tener un riesgo similar al gobierno, estoy pensando, por ejemplo, en América Móvil, aquí en México, ¿no? Ujú. Que no solo invierte en México, que no solo tiene negocio en México, sino en Latinoamérica, no tiene una calificación incluso ligeramente mejor que el gobierno mexicano. Entonces, pues la prima que le pides a América Móvil, pues no necesariamente es tan grande, ¿no? Y eso tiene que ver con el riesgo de crédito, que es decir, la capacidad que va a tener las empresas de repagar tu deuda, ¿no? Y hay empresas que son las calificadoras crediticias, Standard Poor's, Moody's, Fitch, para hablar de las globales, HR, Verum, para hablar de las locales, o regionales más que locales, Ujú. que se dedican justamente a ponerle calificación a estos bonos y decir, a ver, yo calificadora, creo que este bono debe tener una calificación de tal por estas razones, ¿no? Y entre mejor sea su calificación, idealmente menor va a ser su tasa. No nos vamos a meter de lleno a hablar de las calificadoras, porque más adelante vamos a hablar de los riesgos en general, Sí. o sea, más adelante en otro capítulo, pero es un poco la idea, ¿no? La calificación también es importante al momento de comprar un bono, ¿no? Perfecto. Nos quedan dos temas nada más, que sería hablar ya de la diferencia entre el rendimiento y el cupón, pero antes de llegar a ese punto, hablemos de cómo una persona adquiere uno de estos instrumentos. Entonces, tenemos dos opciones para obtener un bono, un mercado primario, ¿sí? Y un mercado secundario. Mercado primario, donde se emite por primera vez esa deuda, y como mencionaste, que en un momento se realiza a través de una subasta, ¿no? Entonces, el emisor ofrece el bono a una cierta tasa, dependiendo de los inversionistas, y como mencionaste, diciendo, pues sí, creo que esa tasa es correcta o no es correcta, quiero pagar menos. Ahí es donde se define el verdadero monto inicial que se va a prestar, ¿sí? Sí. Y esa oferta inicial o ese mercado primario, normalmente esos bonos se emiten con base en un plan de financiamiento ya predeterminado, ¿no? No es que el gobierno de México de repente diga, ya voy a emitir bonos mañana porque se me antojan, ¿no? Sino que ellos ya traen un plan de financiamiento de qué proyectos quieren financiar, valga la redundancia, y cuáles de ellos van a ser financiados a través de este tipo de instrumentos, ¿no? Exacto, y además legalmente tienen un techo del endeudamiento en donde no se pueden pasar. O sea, en el presupuesto dicen, nos vamos a endeudar por X cantidad de pesos y no se pueden pasar de ese X cantidad de pesos. O sea, si hay un... Y sí pudieran terminar abajo de ese Sí, claro. límite, ¿no? Sí, claro. O sea, se Entonces, puede terminar abajo, lo que no pueden es terminar arriba, ¿no? Y las empresas igual tienen un plan de financiamiento, generalmente dicen, a ver, quiero levantar 20,000 millones de pesos, pero pues no los quiero levantar de un jalón porque no los necesito de un jalón. Entonces, de ese plan de financiamiento de 20,000 millones de pesos, voy a emitir primero 5,000 millones, ¿no? Entonces sale a mercado a través, o sea, también no es que las empresas vayan a tocar la puerta de cada inversionista, sí, ¿no? Generalmente contratan intermediarios, contratan a bancos o a casas de bolsa. Las casas de bolsa tienen clientes y entonces esas casas de bolsa le ofrecen a sus clientes, oye, ¿sabes qué? La empresa tal va a sacar en deuda,
¿te interesa sí o no? No, pues sí, a ver, bueno, pues vamos a platicar, estos son los términos, así es la estructura, ¿no? Lo que se llama un roadshow, ¿no? Una especie de juntas con los inversionistas para ver si hay apetito, si les gusta la estructura o no, si quieren entrarle, que conozcan al emisor, etcétera, etcétera. Y ya después de varios meses de roadshow, puede ser un roadshow pequeño de un mes, puede ser un roadshow grande de incluso hasta un año. Entonces se hace la subasta, ¿no? Ya que todo el mundo dice, ok, ya conozco el emisor, ya sé qué onda, ya sé cómo está, si quiero entrar, no quiero entrar, y entonces se hace la subasta. Llega el día, los emisores, digo, los intermediarios, los bancos, las casas de bolsa, levantan las órdenes y ven en dónde queda el precio, ¿no? Ese es el mercado primario y generalmente es un mercado que está destinado para inversionistas institucionales. Es decir, yo, Luis González, con mi cuenta personal, es difícil, sino que imposible que yo pueda entrar a una subasta, ¿no? Eh, para eso está el mercado secundario, ¿no? El mercado secundario justamente es, ya que se emitió, ya que se vendió el papel al público inversionista, entonces el público inversionista puede decir, ok, me lo quedo, es un papel de 10 años, pero yo no lo quiero tener 10 años, yo solamente lo quiero tener un año, ¿no? Y al año digo, ok, ya no me gusta o necesito liquidez o lo que sea, y entonces salgo al mercado a vendérselo a una segunda persona, ¿no? Y esa segunda persona ya puedo ser yo, ya puede ser tú, ya puede ser cualquier institución, y entonces puedes ir a comprar el bono, quitárselo o digamos, pues sí, comprárselo a una institución, ellos generan liquidez y yo ya me quedo con el riesgo, ¿no? Y es el mercado secundario. En el mercado secundario puedes adquirir cualquier cantidad de bonos. Es decir, cuando te decía que en el mercado secundario hay cualquier cantidad de CETES, de cualquier, ¿no? ¿De por qué plazo, no? No es que los esté emitiendo el gobierno a un día, a 2 días, a 3 días, a 5 días. Es que pues probablemente un CETE que se emitió hace 27 días. 170 días, Sí, sí, sí. ¿no? Hace 170 días y le quedan 10 días o 12 días de vida, Ya. pues yo puedo ir al mercado y comprarlo, Ujú. ¿no? Y entonces yo ya más me lo quedo 12 días, ¿no? Y cuando vence, pues el vencimiento me lo dan a mí, ¿no? Esos 10 pesos. Obviamente no lo voy a comprar al precio inicial. Eso se va moviendo la tasa y se va moviendo el precio, ¿no? Perfecto. Entonces, con esto de los mercados primarios secundarios, empezamos a ver que un inversionista tiene la opción de retener el bono hasta su vencimiento o de venderlo en este mercado secundario. Un inversionista puede adquirirlo y, de nuevo, decidir mantenerlo hasta su vencimiento o venderlo en el interim, ¿no? Ajá. Y dependiendo de qué decisión se tome, entonces ahora sí vamos a hablar de lo que sería el rendimiento que va a generar el instrumento, ¿sí? Ahí es donde entraría la plática un poquito de la relación entre el cupón y el Entre yield tu to poder. maturity. Exacto, que es un poco lo que te decía. Al final del día, el cupón solamente te dice el interés periódico. Ujú. Pero si en ese inter entre que lo compraste y que vence, tú decides vender, pues va mucho a depender de dónde está el nivel de tasas de rendimiento en ese momento. Si el nivel de tasas está por encima de donde lo compraste, entonces probablemente estés perdiendo lana, ¿no? Y aquí creo que es importante mencionar la relación inversa entre yield y precio, ¿no? Si una tasa sube, entonces el precio del bono baja. Si una tasa baja, entonces el precio del bono sube. Hay una relación inversa. Entonces, si las tasas están más altas, si imagínate que tú compraste un bono al 10 y cuando lo quieres vender la tasa está al 11, probablemente estés perdiendo dinero porque el precio bajó. Lo contrario también es cierto. Si tú lo compraste a 10 y la tasa está al 9, pues entonces estás generando una ganancia de capital, más los intereses que se te pagaron, ¿no? Entonces, ahí también va a depender de mucho o sea, es un buen input para decidir qué hacer con los bonos que tienes en tu portafolio, si los vendes o no los vendes. Oye, sabes que las tasas ya bajaron mucho, probablemente empiecen a subir, probablemente venga un spike, un pico de inflación, y eso, como lo platicamos hace 2 capítulos, puede traer tasas más altas. Entonces, si yo estoy sentado en un bono que trae una tasa del 6% y las tasas se espera que empiecen a subir, pues yo lo que quiero hacer es deshacerme de él para evitar que esa subida de tasas me genere una minusvalía, Ujú. ¿no? Oye, pero me dices, bueno, pues si todo el mundo piensa lo mismo, ¿quién lo va a comprar? ¿No? Sí, sí, sí. Pues lo bonito del mercado es que pues no todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo pensar que la inflación va a subir y deshacerme de él, puedo estar equivocado, Sí. ¿no? Y la inflación no sube y el que me lo compró está haciendo una ganancia de capital, ¿no? Entonces, para resumir un poquito, sabemos que hay una relación inversa entre tasas y el precio de un bono. Pero cuando hablamos del precio, estamos hablando de cuando el bono entra a un mercado secundario, ¿correcto? Ujú. Perfecto. Entonces,
y las tasas, estamos hablando de las tasas que también fija el Banco de México. Sí y no. O sea, el Banco de México fija la tasa de un día, Ujú. ¿no? El Banco de México y la Fed tienen control sobre la tasa de un día. Las tasas de 2 días hasta las tasas de 100 años, Ujú. eso es el mercado. Ok. Entonces, Banxico puede estar bajando tasas, pero si el mercado dice, oye, Banxico, estás loco, estás haciendo mal las cosas, estás bajando las tasas, pero no es el momento de bajarlas porque creemos que la inflación puede repuntar. Entonces, aunque bajen las tasas de cortito plazo, las tasas de largo plazo podrían subir, ¿no? Independientemente de lo que Banxico haga. Y entonces puedes, como inversionista, perder dinero porque las tasas están subiendo, ¿no? Y a la inversa también, o sea, las tasas a largo plazo pudieran alinearse más con las tasas a corto plazo dependiendo de lo que observan en la economía del país, ¿no? Exacto. O sea, creo que ese tema da para otro capítulo, hablar un poco de la estructura Ok. de las tasas de interés y de la curva de las tasas de interés. Perfecto. Aunque creo que eso ya es subirle un par de niveles a la conversación. No hagamos eso. Pero creo que en un futuro cercano podríamos hablar un poquito de qué te quiere decir cuando las tasas de largo plazo están altas, cuando las tasas de largo plazo están bajas, cuando la curva está invertida, ¿no? Es decir, que las tasas de corto plazo están más altas que las tasas de largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué sucede? ¿No? Pero eso ya es una conversación un poquito más técnica. Ahorita estamos definiendo qué es la deuda. Perfecto. No quiero que se me pierdan y que nos dejen de escuchar. No. Vayan avanzando y eventualmente vamos a tocar ese tema. Perfecto. Pero nada más que déjame que me quede en este tema rapidísimo. Si me quedo yo con el bono a vencimiento, mi rendimiento va a ser los cupones que yo vaya acumulando, ¿correcto? Los cupones que vas acumulando, más si lo compraste abajo de 100 o abajo de par, que se llama, Sí. pues vas a tener una ganancia de capital también. Ok. ¿No? Si lo compro en el mercado secundario, ya lo estoy comprando con un precio que es más definido por oferta y demanda y por las tasas a corto y largo plazo. Exacto, aunque Sí. también te vas a meter de rendimiento los intereses que faltan por cobrar. Correcto. Y ahí yo también tengo la posibilidad de salirme en cualquier momento y dependiendo de los niveles de tasas en ese punto en el que yo me salga, voy a poder vender el bono con un premium, con un extra, o venderlo castigado porque las tasas están jugando a la alza, ¿no? Ese es mi concepto. Y ahí hay un misconception, ya para cerrar, sí. Ahí hay un misconception, una concepción errada, que es que en la renta fija no se puede perder dinero, ¿no? A ver, si tú traes un bono y las tasas suben y vendes, estás perdiendo dinero. Ya. ¿No? Estás perdiendo dinero. Y me remonto al 2022. 2022, la deuda de Estados Unidos, sí, ese año perdió 16%, ¿no? Un inversionista en renta fija, sí, en Estados Unidos perdió 16%. Nunca había perdido tanta dinero en 100 años, sí, ¿no? Entonces, sí se puede perder dinero en renta fija. Es más segura que la renta variable, sí, pero si las tasas se juegan en contra, puedes perder dinero. Entonces, ya para cerrar, estas dos variables en la renta fija que debemos tener en cuenta son las tasas y la calificación crediticia, o qué tan fiable es el emisor, ¿no? Exacto. Con eso nosotros tenemos para identificar cuál es el mejor instrumento para nosotros y tomar decisiones de inversión. Correcto. Bien, con esto cerramos este capítulo. ¿Hay algo más que quieras agregar para...? Pues no, nada más no se pierdan el siguiente capítulo que vamos a hablar de la contraparte, que es las acciones, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que saber cuando invertimos en acciones. Tal como lo hicimos ahorita con deuda. Va. Correcto. Muchísimas gracias, mi Luis. Nos vemos en la próxima. Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México.